just money coming to me easily. Money coming in and needed me. Money coming in repeatedly. Edson Buenos Nina. días a todos los licenciados presentes y del mismo modo a los compañeros presentes en aula. El tema a desarrollar por el presente grupo va a llegar a ser los contratos electrónicos, contratos de alquiler y contratos de anticresis. En ese entendido, inicialmente debemos comprender la naturaleza del contrato en general y demás características que son necesarias para cumplir para la constitución de los mismos y el cómo es comprendido en la legislación boliviana, lo cual llega a ser el punto más relevante para el presente tema. Para dicha finalidad debemos remitirnos directamente al Código Civil Boliviano vigente, mismo que en sus articulados nos señala características esenciales y una noción general de lo que llega a comprenderse por contrato en la legislación boliviana. En ese entendido, el contrato procede o procederá cuando dos o más partes, ya sean estas personas naturales, siempre y cuando cuenten con la capacidad jurídica, y también por personas jurídicas, se ponen de acuerdo para la constitución, modificación o extinción entre sí de una relación jurídica, tal cual lo refiere así el artículo 450 del Código Civil Boliviano, denominado con la palabra noción. Y el mismo debe cumplir con 4 requisitos esenciales para la constitución del contrato, las cuales llegan a ser el consentimiento de las partes, el objeto, la causa y la forma del contrato, tal cual lo refiere el articulado 452, que llega a ser la enunciación de requisitos del Código Civil Boliviano. El consentimiento de las partes podrá o puede llegar a comprenderse como en consentimiento expreso o tácito. Bien, para referirnos al consentimiento expreso, lo comprendemos cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. Y el consentimiento tácito cuando resulta presumible de ciertos hechos o actos, tal cual lo refiere el artículo 453 del Código Civil Boliviano. También cabe mencionar que no es válido el consentimiento prestado por cualquier tipo de vicios del consentimiento, tal cual así lo refiere el artículo 473 de nuestra norma civil. Y la forma de los contratos deben ser lícitos, posibles, determinados o determinables. El contrato incurrirá en nulidad siempre y cuando no cumpla con alguno de los requisitos determinados por la ley civil, y el mismo podrá ser interpuesto por cualquier persona que cuente un interés legítimo, tal cual lo refiere así el artículo 549 de nuestro Código Civil Boliviano. Y por último, la anulabilidad del contrato se incurrirá por la incapacidad jurídica de una de las partes contractuales y por los vicios de consentimiento y demás casos determinados por ley. Ahora bien, conociendo estas cualidades del contrato en general, podríamos adentrarnos a lo que nos conlleva a desarrollar el tema en general, mismo que va a ser desarrollado consecuentemente por los compañeros. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que son los contratos electrónicos. ¿Qué son los contratos electrónicos? Debido a la pandemia que hemos suscitado durante estos 3 últimos años, es que muchos procesos, muchas empresas han tenido la dificultad de poder realizar diferentes trámites, diferentes hechos jurídicos y demás. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha empezado a poner más en práctica en nuestro país lo que son los contratos electrónicos. ¿Y qué son? Son todos aquellos trámites que se realizan sin la necesidad de que estén las dos partes o alguna parte de algún hecho jurídico con un contrato y demás presentes, a la vez que son de menor costo. Lo bueno de esto es que ahora, como ya todo está normal, se han implementado ambas maneras, de manera presencial y de manera virtual, y a la vez que es más seguro esto de los contratos electrónicos, ya que hay una fidedigna consigna de que estás cumpliendo con lo que se establece en el contrato y demás. Pero también hay que saber diferenciar qué es una firma digital y qué es un contrato electrónico. Como ya lo había mencionado, los contratos electrónicos son cualquier hecho jurídico, cualquier donde se necesiten ambas partes, ¿verdad? Entonces, no lo más importante. Lo importante de esto es que son seguros, ya que están respaldados por la ley de telecomunicaciones, que está vigente desde el año 2011. Ahora vamos a ir con lo que son las firmas digitales. Continuando con la exposición, yo voy a explicar qué es la firma digital y la firma electrónica. La firma digital es aquella representada electrónicamente por medios que permiten identificar a su titular y que vincula los datos del documento y del firmante, de modo tal que cualquier modificación de estos ponga en evidencia su alteración.
Se utiliza la firma digital para determinar su autenticidad y que no sea alterado. Es muy importante en la verificación de la identidad del autor o del firmante del documento este tipo de firmas, ya que este tipo de firmas tiene un estándar de seguridad muy alto y probatorio en Bolivia. La firma electrónica es cualquier símbolo, proceso o sonido electrónico asociado con un registro o contrato. Es decir, que la firma electrónica puede venir en un formato tan simple como aceptar un documento con el clic o una versión electrónica de una firma a mano. La normativa boliviana clasifica a cualquier firma en formato electrónico que no tenga un certificado digital como una firma electrónica. Estos medios electrónicos de contratación le proveen al empresario una manera bilateral, inmediata y segura de ejecutar los contratos. Los contratos electrónicos son únicos para todos los casos permitidos por ley. Hay casos donde resulta más útil la firma electrónica y en otros la digital. La firma digital tiene un nivel de seguridad mucho mayor que la electrónica, pero requiere de una certificación previa. Los contratos con sumas importantes, por ejemplo, los que son acuerdos macro para la relación con la contraparte, necesitan una certificación previa. Como los contratos igual de los acuerdos de distribución, acuerdos de proveedores importantes. También se utiliza para cerrar acuerdos con partes localizadas en el extranjero. Sin embargo, este tipo de transacciones debe ser analizado caso por caso, porque su utilidad puede variar dependiendo del país y qué entidad certifica la firma digital en el extranjero. La firma electrónica es un medio más flexible que no requiere tantas formalidades, por lo que se recomienda usarlas para contratar servicios, onboarding de personal de trabajo y aprobar los gastos de los empleados. Jimmy Bueno, ahora vamos a Perales. hablar del notario y la firma digital, la importancia que tiene esta en el notario. Como bien sabemos, los notarios se rigen en la DIRNOPLU, que es la Dirección del Notariado Plurinacional, la cual cuenta con un sistema de información plurinacional, la cual se le denomina SIMPLU. Esto fue habilitado el 20 de junio del 2022. ¿Y qué es lo que busca esto? Garantizar a la población los datos de manera efectiva, rápida y pronta. También permite la transparencia del servicio del notariado. Esto nos permite la emisión de documentos notariales con firma digital y también la verificación en línea, lo cual lo hace pronta y eficaz. Esto responde al Decreto Supremo número 3946 del 24 de junio del 2019, el cual buscaba modernizar y digitalizar el servicio notariado al servicio de la población. Ahora mencionaré Rafael las Mendoza. características principales del contrato de antícrisis. En esto se puede mencionar el contrato real, el cual da el derecho a ejercer y retener el inmueble hasta que se le pague la deuda. Luego, el contrato unilateral, que solo nace a obligación para el acreedor, pero posteriormente puede pasar a constituir al encargado, por lo cual se puede decir que es un contrato sinalagmático imperfecto. Luego, el contrato accesorio presupone la existencia y validez de una obligación principal a cuyos intereses que perciba el acreedor. Luego, el contrato de tracto sucesivo, puesto que se requiere del transcurso del tiempo para que pueda producirse los frutos que han de imputarse en la forma convenida. Luego, las garantías y formas de pago. En este, de por sí nomás, cuando se hace el contrato de antícrisis, ya es una garantía y forma de pago. Fernanda Baltasar. Los principales derechos y deberes del anticrisista son que tiene la obligación de ceder la posesión del bien inmueble, pudiendo solicitar su restitución solo alcanzar la deuda. También puede demandar por daños y perjuicios al acreedor si este no es diligente al administrar la propiedad. También es su responsabilidad el pago de los impuestos relativos al bien. Debe asumir los gastos en reparaciones y mantenimiento, a menos que estos daños hayan sido ocasionados por el acreedor. También se debe comprometer que lo invertido en mejoras, las cuales deben optar siempre con su consentimiento. Ahora, ¿qué pasa si no se satisface alguna obligación con los frutos del antícrisis? Bueno,
Si los frutos de la finca no son suficientes para el pago de la deuda, el acreedor, por este solo hecho, no se hace dueño del bien inmueble, puesto que la garantía se constituye en respecto a los frutos del bien inmueble y no sobre el mismo, como por ejemplo lo que sucede en la prenda y en la hipoteca. Contratos de alquiler. El contrato de alquiler es un contrato en virtud del cual una persona que llamamos arrendador concede a otra que llamaremos arrendataria el goce temporal sobre la utilidad que producen las cosas muebles, inmuebles, corporales e incorporales, a cambio de un canon de arrendamiento que generalmente se estipula en un contrato, que es una suma de dinero y que es proporcional al tiempo que dura dicho goce. Ahora, ¿qué es el contrato de arrendamiento en Bolivia? Que es también conocido como un contrato de alquiler, que consiste en que la persona que llamamos arrendador, esta se obliga a ceder el derecho de uso y goce temporal de un determinado bien inmueble o mueble a otra persona, a la persona que llamamos arrendataria, comprometiéndose esta misma a pagar un canon de arrendamiento por el derecho cedido. En este sentido, quiero especificar que por canon de arrendamiento me refiero y se entiende al precio establecido en el contrato estipulado y que este sería cancelado posteriormente por el arrendatario. Siguiendo con la Richard exposición, yo voy a hablar acerca Sansuste. de las características del contrato de alquiler. Bueno, tiene 4 principales características, las cuales son la onerosidad, la temporalidad, la consensualidad y también la bilateralidad. Bueno, iniciando con la onerosidad es el canon, es el pago que se llegaría a dar por el uso y el goce del bien inmueble. Esto debe pagarse del arrendatario al arrendado. Continuando, con la temporalidad es el uso y el goce sobre la utilidad. Esta debe acordarse entre el arrendatario y el arrendado, ya que no podría llegar a ser de manera perpetua la estancia del arrendado. Como máximo tiene un tiempo de 10 años y como mínima tiene un tiempo de 2 años. Abriendo un paréntesis, esto no llegaría a suceder en los inmuebles urbanos, que estos son destinados a viviendas, ya que sí tienen la característica de ser de carácter perpetuo. Y esto está estipulado en nuestro Código Civil en el artículo 720. Continuando, la consensualidad. El contrato más que todo se lleva a cabo de manera consensual, ya que en Bolivia ambas partes tienen que estar de acuerdo para la elaboración del contrato. Más que todo, en esta parte el arrendatario puede llegar a poner prohibiciones y limitaciones para el uso y el goce de manera correcta del bien inmueble. Y para finalizar, la bilateralidad, o también conocida como el conmutativo, es más que todo el contrato de alquiler en Bolivia, que se llegaría a hacer de manera recíproca, ya que ambas partes se comprometen al cumplimiento estricto del contrato. Gracias y le paso la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, ahora les voy Stephanie a hablar sobre las Lizondo. obligaciones del arrendatario o inquilino, que son las siguientes y las más importantes: utilizar el bien arrendado, conservar, cuidar el bien de manera responsable, cancelar el canon del arrendamiento puntual, reconstruir el bien cuando el contrato finalice y dar la obligación de ceder el derecho de uso. Ya pasándonos a lo que son las conclusiones, tenemos lo siguiente: los contratos son importantes, aseguran que se cumplan los acuerdos y beneficios de las partes involucradas. También tenemos que tomar en cuenta en el desarrollo del tema vamos entendiendo más sobre los contratos electrónicos. Con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta que nuestras necesidades han sido motivo para que las personas conozcan más y se priorice mucho más la virtualidad. Podemos dar priorización a lo que son los contratos electrónicos, a las firmas digitales y lo establecido en nuestro tema. También entendemos de que nuestras necesidades tanto para aceptar un contrato y dar a aceptar un contrato son muy necesarias y van más allá de que solo sea un solo acuerdo, es mucho más allá. Y en nuestro tema quisimos mostrarlo de lo que se trata cada uno de los contratos establecidos. Espero que haya sido de su comprensión. Gracias. Gracias por tu atención.